Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Lenin Estuardo Moscoso Mártir del Colegio San Juan Bosco, cuarto bachillerato D. Y hoy les voy a presentar la segunda parte o fase 2 del proyecto, en el cual vamos a terminar y vamos a mostrar y ingresar valores y mostrarlos en un formato de PDF de la base de datos que ya se ha utilizado, que sería ProPelícula. En esta, como primer paso, vamos a activar SHAM. Vamos a activar Apache y MySQL, y ya teniendo eso vamos a pasar primero a la base de datos. La base de datos se le va a agregar van a ser dos proceduras. El primer procedure que se va a encontrar será el siguiente: es drop procedure if exist mpeli. Este es para eliminar cualquier procedura que exista con esa base de datos, es tirarlo y crear un nuevo, que en este caso también se llamará mpeli. Lo único que nos va a servir es para llamar a la tabla, que sería película, que es en la que se basa en mi proyecto. Entonces vamos a colocar un select from y película, lo que hace que llame a la tabla película cuando se coloque mpeli en el archivo de PHP. Y la segunda es npeli. Npeli lo que va a hacer es crear estas variables. Estas variables son las mismas que de la tabla película. Lo único que les va a variar es esto, mostrando como una segunda parte de la tabla película, siendo los mismos valores, eh, y cada uno de estos va a ingresar un valor. Es decir, después de que ya tengamos cada una de estas, se va a insertar un valor en la misma tabla de película. Esto es para que todo lo que nosotros hagamos en PHP pueda ingresar a la tabla de película. Entonces daremos a ejecutar y nos va a mostrar nuestra tabla. En este caso es de película, título, descripción, fecha de edición, país, precio, número de ejemplos y de actor. Todo funciona correctamente y aparecen todos los procedures. Ya que tenemos esto, vamos a pasar a la parte de PHP. Comenzamos con listpeli. Este es el archivo PHP, que es el que va a mostrar nuestros archivos en una hoja de PDF. Para esto vamos a comenzar con una conexión para enlazar la base de datos, y vamos a comenzar con una variable conexión que se va a conectar al localhost, que nosotros nos llamamos root, y no tenemos contraseña y se deja solo así, sin espacios, porque si no lo valida. Y vamos a seleccionar la base de datos ProPelícula, que es como se llama nuestra base de datos, y la vamos a conectar. El require fpdf.php lo utilizamos para llamar al archivo fpdf.php, el cual nos sirve para poder pedir todos los archivos que contenga el formato fpdf. También vamos a comenzar creando una página. En este caso colocaremos L para ponerla en horizontal, y vamos a añadir una nueva página. Luego vamos a colocarle un fondo, el cual será Arial en negrita 14, y vamos a llamar a mpeli, es decir, a que va a mostrar los archivos que estén dentro de la tabla de película con su respectiva conexión para hacer el llamado. Vamos a crear la otra variable que sea el número reg, la cual va a hacer referencia a datos, es decir, numReg va a ser igual a datos, que es la que llama a lo que existe dentro de la tabla de película. Luego vamos a crear una celda, la cual solo va a mostrar esto, que es cantidad de registros, más numReg, que es la cantidad de registros que existiría. En dado caso que no haya, se pondrá 0, y entre cada uno va a haber un mayor conteo. Comenzaremos con un ciclo for, el cual dice que la variable i va a ser 0, es decir, vas a comenzar con 0, y si i es menor a la cantidad de registros que hay, i va a aumentar, es decir,
se van a seguir mostrando y mostrando archivos hasta llegar a la cantidad de registros que existen. Y ahí para eso vamos a utilizar estas celdas, las cuales van a ir mostrando con el MySQL result los datos con la variable, y este será variable 0, y va a ir incrementando su número hasta llegar a dicha cantidad. Es decir, que cada uno de estos va a mostrar una parte de la tabla y los va a seguir y seguir hasta que llegue al número de registros o hasta que esta condición sea completada. Pasamos a cerrarlo y colocamos un PDF para salir y cerramos el MySQL, es decir, cerramos la conexión. Este se guardará como list.peli y pasaremos al registro, que es donde vamos a agregar todos los datos en PHP. Vamos a comenzar con un PHP, el cual también vamos a generar una conexión con la base de datos de ProPelícula, y comenzaremos con una variable if, la cual va a tener como post el botón registrar. Este botón se va a crear en la parte de HTML que se explicará más tarde. Comenzaremos con una variable id película, la cual va a hacer referencia a id película, al post id película. Título, cada variable va a hacer referencia a una parte de la tabla, es decir, título va a hacer referencia a título que está en la tabla, descripción, fecha de edición, país, precio, número de ejemplos y director. Cada uno hace referencia a la parte que se encuentra en nuestra tabla, que se puede ver aquí. Y de película, título, descripción, fecha de edición, país, precio, número de ejemplos y director. De último, vamos a colocar la variable datos, que va a ser referente a llamar al procedure npeli, en el cual se van a ingresar los valores que están aquí. Es decir, cada valor de estos y que es el post, se encuentra en esta parte del HTML donde se escriben. Y lo que hacemos acá es hacer que lo que nosotros escribamos acá en el área de texto donde nosotros vamos a escribir, va a tener un nombre o un valor, el cual se va a postear en una variable, y esta variable va a tener la información que esté dentro. Entonces, al poner la variable dentro con el mismo nombre, va a hacer que en la base de datos se vayan agregando los valores por el procedure que hemos creado, que agrega los valores a cada parte de la tabla. Luego vamos a crear un echo. Esto solo sirve para mandar una notificación o mandar un mensaje pequeño donde coloca que el registro ha sido agregado, y nos va a hacer un botón o un link, el cual nos va a mandar a list.peli, donde se van a mostrar los archivos en PDF. Luego cerramos la conexión y pasamos a la parte de HTML, donde comenzaremos con lang-e, que significa que lo vas a poder poner en español, es decir, vamos a poder escribir palabras como ñes, y se genera y comenzamos registro de películas como título. Pasamos al H2, que va a ser el segundo título, que es el registro de películas, con un método post para poder pasar las variables, y la acción de registro PHP, que es lo que se va a ejecutar, es decir, todo este código. Pasamos a a un párrafo donde vas a colocar como título y de película. A le vamos a imponer el cuadro de texto, que se va a llamar id de película. Este de película es el que va aquí en el post para hacer referencia a que todo esto va a ser igual a la variable id de película, o la variable id de película hace referencia al post, o sea, a lo que escribimos en id de película, o sea, aquí en este input. Cada uno de estos va a ser lo mismo. Título va a ser igual a un texto que va a tener por nombre título, que se va a hacer referencia a la base de datos. Al final vamos a colocar un botón, el cual es un tipo submit, name, que es el btn registrar, o sea, button registrar, y el valor, o sea, lo que va a decir el botón es agregar película.
Todo esto va dentro del form y luego cerramos el body y el HTML. Ya teniendo guardado todo esto, podemos pasar a la parte donde vamos a mostrar cómo funciona. Entonces nos vamos a Google o a nuestro navegador y vamos a buscar por medio del localhost. Vamos a buscar el que en verdad el que debe ir primero, que sería registro.php. Entonces colocaremos localhost diagonal la carpeta donde esté guardado. Buscamos registro.php. Aquí se encuentra el font, que es lo que nos ayuda a colocarle el tipo de letras, el fpdf.php, que nos pide todos los archivos que nosotros podemos utilizar como nosotros queramos, el listpeli, que es el que va a mostrar los archivos en PDF, la base de datos proyecto película y el registro PHP, que es el que abriremos. Al abrir nos mostrará un registro, o sea, nos va a mostrar una tabla, la cual nosotros vamos a ir ingresando los valores. Por ejemplo, en ID película colocaremos P001, a referencia de película 1. Título, vamos a colocar Titanic. Descripción, un amor y pasión, fácilmente. Vamos a meter una fecha. Vamos a buscar la fecha, digamos, por ejemplo, que puede ser del 2001, en enero 10. País, Estados Unidos. Un precio, que no importa cómo puede ser decimal o no. En este caso pongamos 2215. Número de ejemplos. Números al azar y un ID actor que va a ser ZXC. Como la ID del actor. Le vamos a agregar película y nos va a mostrar el cuadrito que dice localhost, dice, o sea, el servidor, registro agregado. Le damos a aceptar y nos va a aparecer arriba aquí el pedazo que nos va a mandar un link donde nos dice ver listado. Le damos clic, nos va a mandar al list PHP y aquí nos va a mostrar la cantidad de registros, que es 1, el código, el nombre, descripción, fecha, país, precio, cantidad y el código del actor. Esto es en sí lo que se debe que hacer. Espero que les haya gustado y muchas gracias.